Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a otro vídeo del curso de Scratch en el que te voy a enseñar a hacer esto que estás viendo aquí. Se trata, como ves, de un juego de carrera de 100 metros lisos que te voy a explicar paso a paso en este vídeo cómo programarlo en Scratch, que realmente es lo difícil y lo interesante de este proyecto. Luego, si quieres hacer la parte esta que has visto con los mandos en el suelo controlados por los pies, te haría falta una placa Makey como esta que estás viendo aquí. Es una placa muy sencilla de utilizar que lo que te permite es sustituir las teclas de tu teclado por objetos que sean conductores de la electricidad, prácticamente cualquier objeto que cumpla que es conductor de la electricidad que se te ocurra, y así puedes crear tus propios mandos para jugar con Scratch o con cualquier otra cosa. Bueno, pues le echamos un vistazo al juego aquí ya en Scratch. Como ves, tenemos 5 corredores, con lo cual pues la fiesta está asegurada si lo haces con, como has visto, con esto, con los mandos en los pies, por ejemplo, ¿no? Ya has visto en el vídeo pues lo bien que se lo pasa a la gente. Venga, voy a avanzar. Bueno, pues ya te has dado cuenta que conforme van llegando los corredores, pues se va mostrando la posición en la que han llegado y el tiempo. Una vez que terminamos, le damos aquí a continuar y si se ha batido el récord, como es el caso, pues aparece esta pantalla. Le damos a continuar y aparece la pantalla de final en la que podemos volver a ver el récord o comenzar una nueva carrera. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera parte de la programación en la que quiero que hagas las siguientes tareas. Cuando le demos a la bandera verde, que aparezca esta pantalla con estos dos objetos. Ves que este está parpadeando y este de aquí, que son los créditos de la música, se va moviendo de derecha a izquierda. Ahora cuando llegue al final vas a ver cómo rebota. Y obviamente la música se empieza a reproducir una vez que le dé a cualquier tecla para continuar. Cambiamos al fondo pista y como has visto, la música lo que va haciendo es que poco a poco va bajando el volumen. Te dejo aquí la lista de lo que tienes que hacer en la primera tarea, vamos a repasarlo. Cambiar el fondo a portada al pulsar la bandera verde. Ocultar los objetos que corresponda al cambiar al fondo portada. En este caso solamente vamos a tener dos objetos, ahora lo vas a ver. Con lo cual, pues bueno, esto de momento no hace falta, pero tienes que acordarte conforme avancemos en el resto de tareas que cuando vayamos poniendo más objetos, obviamente tienen que desaparecer todos los que no tienen que aparecer en el fondo del inicio, en el fondo de la portada. Una vez que el juego entra en la portada, hay que hacer que parpadee el aviso de pulsar tecla para continuar, como has visto, provocando el cambio de fondo cuando se pulse una tecla. Hay que hacer que los créditos de la música se deslicen de derecha a izquierda rebotando y hay que reproducir la música de fondo hasta que se cambie de fondo. Recuerda que se cambia al fondo pista. Cuando se cambie al fondo pista, la música no se cortará de golpe porque eso queda fatal, sino que el volumen se irá disminuyendo poco a poco, progresivamente, aproximadamente tardando 2 segundos. No te olvides de dejar preparado también el volumen al 100% para futuras reproducciones de sonido, porque si no, si dejamos el volumen al 0%, puede ser que luego el resto de cosas no se escuchen y no nos acordemos por qué ha sido. Necesitamos 4 fondos. Bueno, realmente para esta tarea solamente nos harían falta los 2 primeros fondos, pero vamos a dejar preparado ya todos los fondos que nos hacen falta en el juego. Este primero, que sería el de la portada, el de la pista, uno para el final del juego, cuando has terminado la carrera, y otro para el récord. Tienes que ir buscando también una música, una canción que vayas a poner de fondo. Recuerda que los fondos tienen que tener un tamaño de 480 x 360 píxeles para que cuadren perfectamente con las dimensiones de Scratch. Con respecto a la canción, recuerda también que Scratch tiene limitaciones con los archivos demasiado grandes, así que busca una canción cortita que se pueda reproducir en bucle varias veces. Vamos a crear también 2 objetos que vamos a llamar pulse tecla y créditos. Van a tener, como estás viendo, pues como imágenes, como disfraces, 2 textos. El primero, pulse cualquier tecla para comenzar, y el otro simplemente
pues el crédito de la música que has puesto. Simplemente poner el nombre y el autor de la música que hayas elegido. Bueno, pues vamos a ver los códigos de solución de la primera tarea. Comenzamos por los fondos. Fíjate cómo tengo aquí cargado los 4 fondos: portada, pista, final y fondo récord, y como sonidos tengo canción de fondo. Vamos a ver los códigos. Al hacer clic en la bandera verde, cambiar fondo a portada. Cuando el fondo cambie a portada, en un bucle por siempre, tocar sonido canción fondo hasta que termine. Y cuando el fondo cambie a pista, en un bucle repetir 20 veces, cambiar el volumen por -5, es decir, bajar un 5% del volumen, 5 por 20, 100, o sea, bajaríamos de 100 a 0, esperar 0 segundos. Con esto lo que hacemos es que vamos bajando progresivamente, tardando 2 segundos aproximadamente. Después detenemos otros programas en el objeto para que la canción de fondo deje de reproducirse, y fijamos el volumen al 100%, como hemos dicho antes, para dejarlo preparado para futuras reproducciones de sonido que no tengamos ningún problema con ellas. Vamos a ver el objeto pulse tecla, donde tengo que cuando el fondo cambia a portada, se vaya a las coordenadas correspondientes, se muestre y en un bucle por siempre. Recuerda que lo que tenemos que hacer con este objeto es que parpadee, se esconde, se espera un tiempo, se muestra, se espera un tiempo. Y después en un bucle sí tengo puesto, está preguntando todo el rato, tiene que estar obligatoriamente dentro del bucle por siempre, si no esto no funciona, ¿eh? Entonces está preguntando todo el rato el programa si se ha presionado cualquier tecla. En ese caso, cambiar el fondo a pista. Cuando el fondo cambia a pista, hay que detener otros programas en el objeto, hay que detener los programas y esconder el objeto, ¿vale? En pista no queremos que aparezca. ¿Por qué es esto de detener otros programas en el objeto? Porque si no, cada vez que presiones cualquier tecla, te va a volver a cargar el fondo pista y vamos a tener un problema bastante gordo. Vamos con el objeto créditos. Cuando el fondo cambia a portada, fijar estilo de rotación a no rotar, esto es importante. Puedes poner aquí en el código, o ya sabes que lo puedes poner aquí directamente. Te vas aquí a lo de dirección y le marcas esto de no rotar. Nos vamos a las coordenadas, le decimos que se muestre y en un bucle por siempre que se mueva 0,5 pasos para que no vaya muy rápido, y si toca un borde que rebote. Y cuando el fondo cambia a pista, que este objeto también se esconda. Ya tenemos terminada la primera de las tareas. Bueno, pues vamos con la tarea número 2. Una vez que hemos hecho la primera parte, la primera tarea, estaríamos aquí. Cuando se desvanece el sonido, tiene que aparecer preparados, listos, ya. Te tienes que fijar en que aparezcan también los jugadores, todos bien colocados en la posición de salida. Repasamos lo que tienes que hacer en la segunda tarea. Una vez que se cargue el fondo pista, hay que asegurarse de que desaparezcan aquellos objetos que no les corresponda estar en la pista. Hacer que aparezcan los corredores en sus puestos de salida, teniendo en cuenta que tienen que estar perfectamente alineados, tienen que tener todos la misma coordenada X para que no esté uno más cerca de la meta que otro. Asegúrate también que aparecen con el disfraz número 1. Ahora te enseñaré los disfraces que tienen que tener los corredores. Esperar a que termine de desvanecerse la música de fondo y hacer que aparezca el objeto preparados. Aparecerá primero con el disfraz de preparados, después con el de listos y después con el de ya. Después de esto se oculta el objeto y enviará un mensaje que se llame ya. Vamos a ver los objetos que nos hacen falta en esta segunda tarea. El objeto preparados, que tiene que tener 3 disfraces: preparados, listos y ya. Estos disfraces yo los he hecho con la herramienta o con la página web Cool Text, de la que ya te he hablado alguna vez, ¿vale? Que es muy sencilla para hacer este tipo de cosas pues muy rápidamente. Y tiene que tener también 2 sonidos, ¿vale? Cuando aparece preparados y listos es el mismo sonido y cuando aparece ya es otro sonido. Yo he cogido los sonidos Coin y Snap, que están en la biblioteca de sonidos del propio Scratch, pero puedes coger otros. Y los objetos que yo he llamado Player 1, pues son los corredores, que hay 5, de Player 1 a Player 5. Primero tienes que hacer uno bien hecho y luego después lo que vamos a hacer es duplicarlos. Yo de momento no me preocuparía nada más que por hacer uno.
Yo he hecho estos 3 disfraces, que aunque parecen un poquito difíciles de hacer, los he hecho entreteniéndome pues en media hora con el propio editor de Scratch. ¿Que te parecen complicados? Pues bueno, lo que tienes que hacer es, de momento, ya digo, si no es capaz de hacer una figura como esta, que tampoco es tan complejo, lo que puedes hacer es hacer simplemente pues un rectángulo que tenga pues unas partes que simulen ser las piernas y otras que simulen ser los brazos. Entonces tenemos que tener 3 disfraces, uno para cuando está parado, uno para cuando echa adelante la pierna de la izquierda y el brazo de la derecha, y otro para cuando echa adelante la pierna de la derecha y el brazo de la izquierda. Fíjate que es muy sencillo, realmente una vez que hice este disfraz, lo que hice fue copiarlo y pegarlo también para que tuviera exactamente el mismo tamaño y luego hacerle estos pequeños rectángulos, o sea que no es para tanto, vamos. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo al objeto preparados, porque el objeto de player de momento solamente tiene que tener los disfraces y no tiene que tener absolutamente nada de programación. ¿Qué código tiene que tener este objeto? Bueno, pues cuando el fondo cambia portada, que se esconda, y cuando el fondo cambia pista, que se esperen 5 segundos, se muestra. ¿Por qué se espera 5 segundos? Para esperar a que acabe la canción de sonar, ¿vale? A lo mejor 5 es demasiado, pero bueno, eso ya lo calculas tú. Cambiar el disfraz a preparados, 1, tocar el sonido correspondiente, yo he puesto el sonido coin, esperar 2 segundos, cambiar al disfraz preparados 2, tocar el sonido coin otra vez, esperar otros 2 segundos, cambiar el disfraz a preparados 3, tocar el sonido snap hasta que termine, esconder y enviar un mensaje. Este mensaje se va a utilizar en tareas posteriores. En la tercera tarea vamos a hacer el cronómetro. Fíjate, preparados, listos, ya, y una vez que termina lo de ya, empieza aquí arriba el tiempo a contar desde 0. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en esta tarea. Para ello vamos a crear un objeto que yo he llamado crono para ir contando el tiempo a partir del momento en el que se da la salida de la carrera. Es decir, al recibir el mensaje ya, que recuerda que es un mensaje que enviaba el objeto preparados que hicimos en la tarea número 2 cuando terminamos la cuenta de preparados listos ya. Es decir, justamente cuando quiero que comience la carrera. Hay que saber que este objeto no va a tener ningún disfraz, con lo cual no va a ser visible. Eso no significa que por no estar visible no esté funcionando. Para controlar el tiempo tenemos una variable en Scratch, predefinida por Scratch, que se llama cronómetro, que cuenta el tiempo que ha transcurrido desde que se inicia el programa, es decir, desde que pulsamos la bandera verde. Pero si te das cuenta, esto a nosotros no nos sirve, porque nosotros no queremos empezar a contar en el cronómetro cuando pulsamos la bandera verde, sino cuando comienza nuestra carrera. Para ello existe un bloque que se llama reiniciar cronómetro, que nos permite poner a 0 esta variable para empezar a contar cuando queramos. Esta variable tiene la particularidad de que no posee bloques para ocultarla o mostrarla, y nosotros queremos que el cronómetro se vea todo el rato. Para ello, ¿qué hemos hecho? Pues vamos a crear una variable que se llama tiempo global, que va a ser una variable espejo de esta variable cronómetro, es decir, que va a tener siempre el mismo valor, pero con la particularidad de que al ser una variable normal y corriente la podemos mostrar y ocultar cuando a nosotros nos interese. Vamos a ver el código. Bueno, pues nos vamos al objeto crono, que como ves es un objeto que no tiene ningún disfraz, pero que sí que tiene 2 bloques de código. El primero, cuando el fondo cambia a portada, escondemos la variable tiempo global y le damos a esa variable un valor inicial de 0. Obviamente has tenido que crear previamente la variable. Y otro bloque que dice así: al recibir el mensaje ya, dar a tiempo global otra vez el valor de 0 por si acaso. Mostramos la variable, fíjate dónde la tengo puesta yo, aquí donde pone tiempo en el fondo, lo tienes que cuadrar. Reiniciamos el cronómetro a 0 y luego en un bucle por siempre estoy asignando el valor que tenga la variable cronómetro a la variable tiempo global para que siempre tengan exactamente el mismo valor. Pues con esto terminamos la tarea número 3. En la tarea número 4 vamos a programar el movimiento del jugador. Fíjate que ahora le estoy dando a los botones, pero no se mueve hasta que termina lo de preparados listos ya, obviamente. Una vez que comienza, pues tengo 2 botones para moverlo que representan los 2 pies. Botón
del pie izquierdo, botón del pie derecho. Si le doy 2 veces seguidas al mismo botón, no funciona, tiene que ser derecho, izquierdo, así todo el rato. Entonces nada, pues seguimos avanzando y vamos a llegar al final. Cuando llega al final, ¿cómo sé que ha llegado a la meta? Porque toca el color verde. Cuando toca el color verde, simplemente lo que tiene que indicar de momento es el tiempo que ha tardado o que ha invertido el jugador en llegar a la meta. Por mucho que le siga dando los botones, el jugador ya no se mueve más. Bueno, pues para programar ya te digo primero el movimiento solamente del primer jugador, que he llamado Player 1. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que se va a iniciar al recibir el mensaje ya, no antes. Por mucho que le des a las teclas, antes de recibir ese mensaje, no se debe de mover. El movimiento se realiza, como te he dicho antes, con pies alternativos, es decir, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, nunca con 2 pies iguales seguidos. Se empieza con el pie derecho. Por cada pie se avanzan 2 píxeles. Si tú quieres que vaya más rápido o más lento, pues puedes cambiar este valor. Para el primer jugador, el pie izquierdo va a ser la tecla A y va a corresponderle el disfraz número 2, y el pie derecho es la tecla W y le corresponde el disfraz número 3. Recuerda que tenemos 3 disfraces, el de parado, el del pie derecho y el del pie izquierdo. Tendremos que crear una variable que sea visible solo para este objeto, que se llame pie. Ya digo, porque luego el resto de jugadores van a tener una variable con el mismo nombre. Entonces, como al crear la variable le pongas que es una variable de tipo global, vas a tener un problema. Esa variable va a tener el valor de si le toca dar un paso con el pie derecho. Y va a valer un valor, o va a tener un valor de i, si al corredor le toca dar un paso con el pie izquierdo en la secuencia. Y va a tener un valor de no si el corredor tiene que estar parado, que tiene que estar parado al principio y al final cuando llega a la meta. Parado, ya sabes que corresponde con el disfraz 1. Cuando el corredor toque el color verde, es decir, cuando llegue a la meta, este se parará. Se guardará el tiempo en una variable que vamos a llamar tiempo P1. Vamos a tener una variable tiempo para cada uno de los corredores y el tiempo se va a mostrar en pantalla como has visto antes. Estas acciones últimas se van a englobar dentro de un bloque que se va a ejecutar al recibir un mensaje llamado meta P1, que obviamente lo vamos a enviar cuando el corredor llegue a la meta. Vamos a ver el código. Bueno, pues fíjate que hay varios códigos, así que vamos a ir viéndolos poco a poco, no te asustes para nada. Primero, porque algunos ya los tenemos. Este de aquí de pista, este ya lo tenemos hecho, ya lo tenemos que tener hecho de tareas anteriores. Ahora, vamos a alguno más, alguno de los nuevos. Por ejemplo, este de aquí. Portada. Cuando el fondo cambia a portada, tienes que esconder obviamente el jugador, el objeto, no tiene que aparecer. Escondemos la variable pie, escondemos la variable tiempo P1, que son 2 variables que tienes que haber creado ya. Le damos a pie el valor de no, que significa que tiene que estar parado, y asignamos a la variable tiempo P1 el valor de 0, ¿vale? Inicialmente el tiempo no tiene ningún valor. Siguiente código que tienes que hacer. Al recibir el mensaje ya, que recuerda que ese es el mensaje que te indica que se puede empezar a mover tu jugador. Antes de eso no se puede mover. ¿Cómo vamos a poner o indicar que se pueda mover? Pues que vamos a ponerle a pie el valor de, que indica que se va a mover con el pie derecho. Ya tengo 2 bloques muy parecidos. Vamos a empezar por este, que dice que al presionar la tecla W, recuerda que la tecla W representa el pie derecho. Si la variable pie vale D, que efectivamente la habremos dejado a D para empezar dando el primer paso con el pie derecho, sumaremos a X2. Eso significa que se va a mover 2 píxeles hacia la derecha. Cambiaremos el disfraz al disfraz 3, que es el que le corresponde cuando da un paso con el pie derecho. Dejaremos la variable pie preparada para que el siguiente paso tenga que ser obligatoriamente con el pie izquierdo. Eso ya sabes que lo hacemos poniéndole un valor de i. Y si ha llegado a la meta,
Obviamente en el primer paso no, pero este bloque te sirve para todos los pasos que des con el pie derecho, no solo para el primero. Entonces, si ha tocado el color verde es que ha llegado a la meta, tiene que enviar un mensaje que se llama meta P1, que es el que va a provocar que se realicen las acciones que tienen que ocurrir cuando llegamos a la meta. Vamos a ver este código de aquí, que es muy similar al que acabamos de ver, que es el que corresponde a todos los pasos que demos con el pie izquierdo. Ya sabes que el pie izquierdo es la tecla A. Entonces, si al presionar la tecla A correspondía dar un paso con el pie izquierdo, eso lo sabemos si la variable pie vale i, pues nos moveremos 2 píxeles hacia la derecha, pondremos el disfraz que corresponde al pie izquierdo, que es el disfraz 2, dejaremos la variable preparada para que el siguiente paso sea obligatoriamente con el pie derecho y volveremos a preguntar lo mismo. ¿Ha llegado a la meta? Si es así, pues tenemos que enviar el mensaje meta P1. ¿Vale? Y cuando haya llegado a la meta, se enviará ese mensaje y se recibirá, lo recibe el mismo objeto. Daremos entonces a la variable tiempo P1 el valor que tenga la variable tiempo global, o sea, cogeremos el tiempo del cronómetro y se lo asignaremos al tiempo de este jugador. Mostraremos esa variable, fíjate dónde la tengo mostrada yo, ahora te lo enseño. Cambiaremos el disfraz a disfraz 1, que es el disfraz de parado, y pondremos la variable pie a valor no, que significa que por mucho que le dé a los botones de los pies, ya no se va a mover, porque para que se mueva tiene que estar esa variable con un valor de i o de d. Te enseño dónde he puesto la variable de tiempo P1. ¿Vale? ¿Lo ves ahí? Pues ahí tiene que quedar. Bueno, pues con esto, que has visto que parecía que era mucho, pero no es tan complicado, ya tenemos terminado lo que corresponde a la tarea número 4. Ahora en la quinta tarea vamos a añadir el orden de llegada de los jugadores. Fíjate. Cuando llega a la meta, aparte del tiempo que ya lo teníamos hecho en la tarea número 4, vamos a añadir el orden de llegada. Obviamente, como solamente tenemos hecho un jugador, pues de momento siempre va a llegar el primero, ¿vale? Pero luego eso lo vamos a dejar ya preparado para que funcione cuando tengamos el resto de jugadores. Vamos a ver cómo hay que hacer esto. Bueno, pues vamos a crear una variable global que se llame orden global. Y también otra variable global que se llame orden P1. Ambas deben comenzar valiendo 0. En la variable orden global vamos a contar el número de jugadores que van llegando a la meta, es decir, al principio va a valer 0, cuando llegue 1 va a valer 1, luego va a valer 2, así, hasta el último valor que va a tener cuando llegue el último jugador, pues que va a valer 5. Cuando el jugador 1 llegue a la meta, se deberá aumentar en 1 el valor de la variable orden global, que ya digo, al principio valdrá 0, entonces cuando llegue significará que ha llegado un jugador, es decir, que es el primero. Cuando hayan llegado 3 jugadores, pues esa variable valdrá justamente 3. Y cuando hayan llegado los 5, pues valdrá 5. Y después asignamos ese valor a orden P1 para saber en qué orden está llegando cada uno de los jugadores. En el objeto player1 final, que ahora te mostraré los disfraces que tiene que tener, debemos de esperar un poco, como un segundo o así, después de haber llegado el jugador a la meta, lo cual ya sabes que se indica con el mensaje meta P1, y después mostramos el disfraz que corresponda al orden de llegada de player1. Me explico. El objeto player1 final, vamos a tener un objeto de este estilo para cada uno de los jugadores. Ya te digo que ahora de momento, pues céntrate en hacerlo bien en un jugador. Y va a tener estos 5 disfraces para mostrar el orden de llegada como has visto antes en el ejemplo. Si llega el primero, pues aparecerá el disfraz 1, si llega el cuarto, pues el disfraz cuarto. No tiene mucha dificultad. Venga, pues vamos a ver el código. Tenemos que ir al jugador player 1 primero, porque tenemos que añadir algunas modificaciones. Aquí, por ejemplo, en portada tenemos que añadir como modificaciones, tienes que crear la variable orden P1, ¿vale? Y tienes que tener también creada la variable orden global, pues tienes que poner aquí lo de esconder variable orden P1, que eso no lo tenías, y dar a orden P1 el valor de 0, ¿vale? Tienes que añadir esas dos cosas. Y aquí en el bloque de al recibir meta P1 tienes que añadir sumar a orden global 1, que no lo tenías, y asignar a la variable orden P1 el valor de la variable orden global. Esas son las modificaciones que tienes que hacer en el jugador. Ahora vamos a ver el objeto player1 final.
¿Qué tenemos que tener en el objeto player 1 final? Bueno, primero, obviamente cuando el fondo cambia de portada, este objeto tiene que estar escondido. Y ahora, el bloque importante. Al recibir meta P1, esperamos un segundo. Si el orden de llegada, es decir, la variable orden P1 es 1, indicamos en el disfraz, ponemos el disfraz 1 píxel, ¿vale? Que es el que corresponde al 1. Repetimos este código, lo copiamos y lo pegamos, modificándolo de la siguiente manera. Si llega el segundo, se mostrará el disfraz 2, si llega el tercero, el disfraz 3, si llega el cuarto, el disfraz 4, si llega el quinto, el disfraz 5, y después lo ponemos en las coordenadas correspondientes y lo mostramos. Te enseño exactamente dónde lo he puesto yo, ¿vale? Aquí un poquito a la derecha de la variable tiempo. Y con esto tenemos terminado la tarea número 5. Vamos con la sexta tarea, que es bastante corta, donde vamos a comprobar si el jugador, el corredor, cuando llega a la meta, ha batido el récord. Para eso, obviamente, tiene que cumplirse que el tiempo, que recuerda que lo tenemos almacenado en la variable tiempo P1, tiempo P2, así para todos los jugadores, sea inferior al récord. Récord es una variable en la nube donde estamos almacenando el récord actual. Te explico qué es esto de las variables en la nube. Son variables que se almacenan en el servidor de Scratch, de manera que son accesibles incluso aunque tú cierres tu programa y lo vuelvas a abrir dentro de una semana o dentro de un mes. Ese valor no lo has perdido. Si intentáramos hacer esto mismo con una variable normal, cuando tú cierres tu programa de Scratch, esa variable ya la has perdido, el valor se pierde, con lo cual no nos vale para un récord. He de decirte que las variables en la nube solo están disponibles para usuarios, creo que le llaman de tipo Scratcher, que es un nivel que tiene Scratch, para usuarios que ya han creado varios proyectos y los han compartido. Tampoco hace falta mucho, pero que sepas que nada más empezar en Scratch no tienes esta opción. Bueno, pues si se bate el récord, tenemos una variable que tenemos que llamarle, yo le he llamado por lo menos nuevo récord, le pondremos el valor de sí, ¿vale? La palabra sí como valor. Al inicio del juego, esta variable tiene que tomar un valor de no, la palabra no. De manera que nos va a servir para indicar más adelante en el programa si tenemos que mostrar una pantalla que se llama nuevo récord. Ya digo, cuando esta variable tenga un valor de sí, es que se ha batido el récord en esta partida actual, y si no, si tiene un valor de no, es que no se ha batido y no hay que mostrar esta pantalla. Vamos a ver la programación. Bueno, pues como te he dicho antes, la programación no puede ser más sencilla, más cortita. Tienes que ir a los jugadores, de momento ya sabes que solamente estamos haciendo uno, y en esta parte, en la parte del programa de meta P1, meta player 1, tienes que añadir al final esto que estás viendo. Si el tiempo que ha hecho el jugador 1 es inferior al récord, fíjate en este icono que indica que es una variable en la nube, entonces cambiamos el valor de la variable en la nube y le asignamos el valor del nuevo récord. Y damos a nuevo récord el valor de sí, a la variable nuevo récord el valor de sí. Bueno, simplemente en algún sitio, aunque aquí no te lo he puesto, lo puedes poner por ejemplo en los fondos, en cualquier sitio, tienes que indicar que nada más empezar el programa, por ejemplo, nada más darle a la bandera verde, tienes que poner el valor de la variable nuevo récord en no. Bueno, pues ya estaría terminada la tarea número 6, tan sencillo como eso. Séptima tarea. Una vez que el funcionamiento de los objetos player 1 y player 1 final es totalmente correcto, duplícalos para tener 5 objetos de jugador y 5 objetos de player final. Obviamente vas a tener que hacer algunos cambios en las variables, en los mensajes, en las posiciones que ocupan en pantalla y en los colores que le tienes que dar a los disfraces de los corredores para que obviamente no sean todos los mismos. Como recordatorio, tienes una variable tiempo para cada uno de los corredores, una variable orden, una variable pie, ojo con esta que tiene que ser de tipo visible solo para el objeto, ¿vale? Cuando tú creas la variable tienes que marcar esta opción, porque como tiene el mismo nombre, si marcas la otra opción, estarías creando una sola variable accesible desde todos los objetos y eso es un error terrible, ¿vale? Ese es el error más frecuente que podemos cometer aquí.
y también un mensaje de meta, player 1, player 2, que ya sabes que sirve para la última parte del código cuando el jugador ha llegado a la meta. Bueno, pues prueba todos los jugadores, que te funcione todo bien. Las teclas también las tienes que cambiar, que te funcione el orden de llegada, que te funcione bien lo del tiempo, lo del récord, y cuando esté absolutamente todo con los 5 jugadores funcionando perfectamente, pasa a la tarea número 8. Tarea número 8. Una vez que ya nos funcionan bien todo lo de los corredores y el orden de llegada, cuando terminan de llegar todos los corredores, desaparece el tiempo de aquí arriba y aparece el objeto continuar aquí abajo. Cuando le pinchemos al objeto continuar, pues pueden pasar dos cosas. Si se ha batido el récord, pues aparecerá la pantalla de nuevo récord, y si no, aparecerá la pantalla final. Vamos a darle. Bueno, pues como ves, aquí se ha batido el récord, luego aquí tendrán que aparecer una serie de objetos, de momento no están programados, así que todavía no aparecen. Vamos a ver cómo se hace la tarea número 8. Repasamos. Cuando todos los corredores hayan llegado a la meta, hay que hacer que se oculte el tiempo. Hay que hacer que el objeto continuar aparezca. Este tendrá que cambiar de disfraz cada segundo. Cuando se pulse sobre él, se provocará el cambio de fondo según corresponda a fondo récord, si se ha batido el récord en esta carrera, o a final si no se ha batido. Recuerda que para saber si se ha batido o no el récord tenemos una variable que se llama nuevo récord, que puede tener dos valores: si el récord se ha batido en esta última carrera, o no si no se ha batido. Este sería el objeto continuar. Como ves, tiene dos disfraces muy sencillos que los he hecho como siempre o como habitualmente con la página Cool Text. En el objeto crono tenemos una novedad. Aquí en el bucle por siempre tenemos que añadir un condicional si que pregunte si el orden global es igual a 5. Eso significa que han llegado los 5 corredores a la meta. En ese caso tenemos que esconder la variable tiempo global. Vamos al objeto continuar. Tenemos que cuando el fondo cambia portada hay que esconder el objeto, lógicamente. Que cuando el fondo cambia pista en un bucle por siempre, o sea que lo esté preguntando todo el rato, y en el momento en el que la variable orden global se haya hecho igual a 5, es decir, en el momento en el que hayan llegado los 5 corredores, lo ponemos en las coordenadas que le corresponden. Primero ponemos uno de los dos disfraces, el disfraz número 1, lo muestro y en un por siempre hago el parpadeo. Cambio de disfraz, me espero un momento. Cambio de disfraz, me espero un momento. Así todo el rato. Hasta que haga clic en el objeto. Si hago clic en el objeto y la variable nuevo récord tiene un valor de sí, significa que se ha batido récord en esta partida. Con lo cual tendré que cambiar el fondo a fondo récord y esconder este objeto. Si no, cambiaré a fondo final y esconderé también el objeto. Ya está hecha la tarea número 8. Tarea número 9. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer en la pantalla de nuevo récord. Cuando le pinchemos a continuar y hayamos conseguido un nuevo récord, pues tenemos que pasar aquí. Fíjate lo que ocurre. Tenemos pues 3 o 4 cositas. Este objeto que, como ves, se va haciendo más grande y más pequeño varias veces. Este objeto que lo que va haciendo es cambiando de disfraz. Y este que me parecía que también que lo que va haciendo es que va parpadeando, aparece y desaparece. Y luego el sonido este que se reproduce unas cuantas veces. Y también que cuando pinchemos encima de este objeto, pues nos tiene que llevar a la última pantalla, la que llamamos final. Va a tener unos objetos, pero que todavía no están programados. Eso lo veremos en la última tarea. Vamos a repasar lo que hay que hacer en la tarea 9. Si se ha batido el récord, hay que cambiar el fondo a nuevo récord. En ese fondo aparecerá el objeto nuevo récord, que ahora te lo enseño, que se va haciendo más grande y más pequeño. Yo lo he puesto durante 5 veces. El récord parpadeará para acabar quedándose fijo. Aparece el objeto continuar, que también queda parpadeando, bueno, más que parpadeando, que va cambiando el disfraz. Cuando se pulsa sobre este objeto, se pasará al fondo final, y hay que hacer que suene completamente el sonido Win 3 veces. Este sonido lo vamos a poner en el escenario. Para esta tarea tendrás que crear dos objetos nuevos, que son el objeto nuevo récord, que tiene este disfraz que estás viendo aquí,
y el objeto continuar 2, que tiene los mismos disfraces que el objeto continuar. Bueno, pues comenzamos por el objeto nuevo récord. Tenemos aquí cuando el fondo cambia portada, que se esconda. Cuando el fondo cambie a fondo récord, se tiene que poner en las coordenadas correspondientes, ponemos un tamaño al inicio más pequeño de lo normal, al 50%, y que se muestre. Y después tengo un bucle, voy a hacer esto un poco más pequeño para que se vea bien, un bucle que se repite 5 veces. Y lo que hace es que poco a poco hace el objeto más grande y después poco a poco lo hace más pequeño con estos dos bucles que, como ves, son prácticamente iguales. Y lo único que van haciendo es que el primero aumenta el tamaño positivamente y el segundo lo aumenta negativamente, es decir, lo disminuye. Y luego que cuando el fondo cambia a final, que se esconda. Objeto continuar 2. Este objeto está duplicado del objeto continuar porque tiene los mismos disfraces, pero luego hay que cambiar obviamente la programación. Bueno, pues cuando el fondo cambia a portada, que se esconda. Cuando el fondo cambia a fondo récord, se pone en la posición que le corresponde y en un bucle por siempre ponemos primero el disfraz inicial, lo mostramos y estamos todo el rato después cambiando de disfraz para que parpadee. Aquí tengo dos bloques sencillos que, bueno, son al hacer clic en este objeto cambiar a fondo final y cuando el fondo cambia a final, que se esconda. Escenario. Ahora estamos en el escenario porque hay que cambiar algunas cosas. Bueno, vamos a repasar todo esto, lo teníamos hecho antes. No sé si este bloque te lo había enseñado, pero bueno, cuando el fondo cambia pista, pues hay que mostrar la variable record. Esto ya sí que es nuevo. Cuando el fondo cambie a record, hay que repetir 3 veces, tocar el sonido win hasta que termine. El sonido win lo he sacado de la propia biblioteca de sonidos de Scratch. Cuando el fondo cambie a final, esconder la variable record. Cuando el fondo cambie a fondo record, repetir durante 20 veces, mostrar la variable, esconderla. Mostrar la variable, esconderla, ¿vale? Así hacemos que parpadee. Y luego al final no te olvides de dejarla mostrada. Bueno, pues con esto está terminada la tarea número 9. Y vamos ya con la 10ª y última tarea en la que vamos a programar la última pantalla, la pantalla final. Aquí tienes dos objetos que son nueva carrera y récord, tienen que parpadear. Si le pinchamos a récord, aparece el récord en pantalla durante unos instantes y luego desaparece. Y si le damos a nueva carrera, volvemos a la pantalla inicial. Venga, vamos a verlo con un poco más de detalle. Bueno, pues en el fondo final tienes que saber que por aquí se pasa siempre después de haber pasado por el fondo nuevo récord o directamente desde el fondo pista si no ha habido récord. Aquí tienen que aparecer dos objetos, que ahora te los enseño, nueva carrera y récord, que parpadean de forma alterna. Al pulsar en el objeto récord aparecerá el récord durante 2 segundos para luego ocultarse y al pulsar en nueva carrera se vuelve al fondo portada. Los objetos nueva carrera y récord tienen que tener estos disfraces. Venga, vamos a ver la programación. El objeto nueva carrera tiene estos 3 bloques. Cuando el fondo cambia a portada, esconder. Cuando el fondo cambia a final, ponerte en la posición adecuada. Cambiar el disfraz a nueva carrera. Mostrar y en un bucle por siempre, cambiar de disfraz y esperar un tiempo para que parpadee. Y al hacer clic en este objeto, cambiar a fondo portada. El objeto récord tiene cuando el fondo cambia a portada, esconder. Cuando el fondo cambia a final, se va a las coordenadas correspondientes, cambiar disfraz a récord, mostrarse, se espera un tiempo y después en un bucle por siempre, cambiamos de disfraz y esperamos un tiempo para parpadear, prácticamente igual que el anterior, con la diferencia de que he puesto esta parte del esperar para que no parpadeen los dos al mismo tiempo. Cuando hagamos clic en el objeto se mostrará la variable record durante 5 segundos y después la esconderemos. Llegado a este punto, si has hecho bien todos los pasos, deberías de tener el juego totalmente finalizado y funcionándote bien. Aún así, repasa los siguientes aspectos: objetos y variables que se tienen que ocultar y aparecer en las pantallas correspondientes, las variables que estén inicializadas correctamente,
tendrás que jugar varias veces para encontrar fallos, porque seguramente tengas alguno, y si juegas solamente una vez no te vas a dar cuenta. Y luego, por último, aunque no es obligatorio, puedes realizar un objeto que no sea visible para resetear el récord, porque si tú haces un récord dejas el récord en un tiempo muy pequeño, puede ser que luego a lo mejor ese récord ya no se bata más, y a lo mejor te interesa, por lo menos para probar cómo funciona, o incluso, bueno, porque el programa pues tiene que tener la posibilidad de resetear el récord, pues puedes hacer un objeto, ya digo, para resetear el récord manualmente, y lo pones a un valor muy alto, por ejemplo 500 segundos, y entonces ya a partir de ahí, la primera vez que se juegue, pues se va a batir el récord, ¿vale? Que es lo que querríamos cuando vamos a resetear el récord. Y nada más, está finalizado el proyecto. Espero que te haya gustado, que te haya salido todo bien. Permanece atento al canal para nuevos proyectos, y si te ha gustado, pues por favor, un like y suscríbete al canal. Venga, hasta luego, que vaya todo muy bien.